A las 9:11 de la mañana, 8:11 en la Comunidad Canaria. En el día menos pensado entrevistamos hoy a Iñigo Urkullu, Lehendakari, presidente del Gobierno vasco. Señor Urkullu, muy buenos días. Egunon, buenos días. Buenos días. La última vez que usted y yo conversábamos, estaba usted en campaña electoral, ya es Lehendakari. Enhorabuena, por lo tanto, presidente. Gracias. Estaba usted escuchando, está usted en el Parlamento Vasco. Sí. Escuchaba usted en estos momentos los datos del paro. Estamos casi 6, este es el dato, 6 millones de españoles están en estos momentos en el paro. Debe ser esta la principal preocupación de ustedes, los políticos, los que gobiernan, los que gestionan las haciendas públicas. Comenzamos por esta reflexión, por este análisis que quiero comentar con usted, este dato, esta cifra. Sí, lo es. En nuestro caso lo es. Lo es en el caso del Gobierno vasco y lo es en el caso del Lehendakari. Así lo manifesté en el pleno del debate de investidura celebrado el pasado mes de diciembre, en el que fui elegido. El primer objetivo de este Gobierno vasco y el mío, por lo tanto, es el de la reactivación económica y el de elaborar también un plan de choque por el empleo. En ese empeño estamos. Estamos dando ya pasos también en lo que es la afinación de uno de los planteamientos iniciales en esa propuesta de un fondo de financiación del circulante para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, en una de las patas de lo que es el plan de choque por el empleo dentro del marco de lo que es la reactivación económica absolutamente necesaria y urgente que tenemos que acometer en este ejercicio anual del año 2013. Otra noticia reciente que quiero comentar en este inicio de entrevista con usted es que el PNV y el Partido Popular pactan los presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria. ¿Ese pacto empieza y termina en la capital de Álava? Bueno, saben los ciudadanos y ciudadanas vascos y particularmente los alaveses y vizcaínos en este caso, que hay dos instituciones como son las Diputaciones Forales de Araba y la Diputación Foral de Vizcaya, sí, que todavía no cuentan con presupuestos de cada uno de los territorios históricos aprobados, así como lo cuenta sí el territorio histórico de Guipúzcoa mediante un pacto entre Bildu y el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, hay un inicio de relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular que se ha concretado en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz. Yo creo que los escenarios en estos momentos están abiertos tanto en el territorio de Araba y en el territorio de Vizcaya. Veremos a ver si esto tiene su correspondencia en el proyecto de presupuestos que el Gobierno vasco apruebe y presente al Parlamento vasco. Y habrá que ver la actitud que tengan los diversos grupos parlamentarios, la vocación del Partido Nacionalista Vasco y, en todo caso, del Gobierno que presido es la de hablar con todas las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo de cara a contar en este ejercicio 2013 con un proyecto de presupuestos aprobado para el cual en el Consejo de Gobierno de antes de ayer el Gobierno vasco ya ha aprobado sus directrices económicas. No es habitual que una noticia empiece diciendo PNV y Partido Popular pactan. Ese pacto puede ser el inicio de una fase de entendimiento entre el partido que gobierna en Euskadi y el que gobierna en España. Bueno, lo que corresponde al ámbito de los partidos, pues yo lo tengo que dejar en la gestión de los propios partidos, pero sabe el presidente del Gobierno español, y me entrevistaré con él la semana próxima, y en este punto tengo como deseo, voluntad, el plantear los ejes de actuación que como candidato al Lehendakari presenté en el debate de investidura y hablar sobre lo que es la situación económica, sí, fundamentalmente como urgencia, hablar también sobre el ámbito de paz y convivencia y hablar también de estatus de autogobierno en orden a lo que son las necesidades que tiene la sociedad vasca en estos momentos, 33 años después o 34 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, y también, obviamente, en lo que pueda ser la estabilidad institucional. Yo considero, como Lehendakari, que en la Comunidad Autónoma del País Vasco los territorios y los ayuntamientos deberían contar con una estabilidad institucional para hacer frente lo más fortalecidos posibles a esta situación de crisis. ¿Tiene ya fecha para su entrevista con Rajoy? Sí, la tengo, pero en la medida en que es el presidente del Gobierno español quien me recibe y
quien me invita y me recibe, pues considero que es de cortesía obligada que no desvele yo la fecha y que lo deje en manos del presidente del gobierno español. He leído que tiene intención de pedirle ayuda contra la crisis. ¿Qué tipo de ayuda espera el gobierno vasco del gobierno español y para qué iniciativas específicas necesitaría esa ayuda? Bueno, yo primero que quiero subrayar también el respeto al marco competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al Estatuto de Autonomía de Gernika, también en lo que son las herramientas económicas, que no haya una invasión de las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika mediante reales decreto ley y leyes de bases que también incidan en lo que es la capacidad económica mediante las medidas de ajuste que viene aprobando el gobierno español. Hay una serie de iniciativas presentadas ante el Tribunal Constitucional en orden a departamentos como el de Educación o el de Salud, que nosotros hemos contemplado también que hay una invasión de competencias en medidas del propio gobierno español, pero en lo que es ya la actuación económica creo que es importante también la consideración de que las entidades financieras, todas ellas, deberían hacer un esfuerzo por abrir líneas de crédito, no solamente para las empresas, sino también para las personas, es decir, la financiación del circulante, en este caso para las empresas. Yo creo que es una cuestión radicalmente urgente, que es lo que está lastrando la capacidad de actuación de mucha pequeña y mediana empresa, que puede tener ámbito de mercado, que puede tener pedidos, que puede tener demandas, pero que sin embargo no puede proceder en la medida en que no tiene circulante disponible. Está con nosotros también, están con nosotros Alfonso Rojo, José María Brunet, Esther Esteban, son tertulianos de Radio Nacional de España en esta tertulia de hoy jueves. También nuestro compañero Jon Kepa Idoyaga. Jon Kepa, buenos días. Egunon, muy buenos días. Egunon. El Lehendakari en las últimas horas, Egunon, ha recibido un balón de oxígeno, me da la impresión, con esa reunión que tuvo ayer con los diputados generales de Guipúzcoa y Álava en torno a las reformas fiscales necesarias para incrementar el nivel de ingreso, para garantizar también los servicios sociales, que es uno de sus compromisos. ¿Cree que va a ser posible ese acuerdo fiscal y en qué línea va a ir ese incremento de impuestos para que las clases menos desfavorecidas no sigan cargando con la principal carga impositiva? Bueno, anuncié en el debate al que me he referido anteriormente, en el debate de investidura, que mi intención era iniciar una ronda de contactos con los máximos representantes institucionales, por lo tanto con los diputados generales de los 3 territorios de la comunidad autónoma. No es solamente el ámbito de la fiscalidad, el punto de diálogo o de debate o de conversación con los diputados generales. Hemos estado hablando o estuvimos hablando también de una colaboración institucional, colaboración interinstitucional, también en lo que es los servicios que prestamos desde cada uno de los ámbitos institucionales. Pero evidentemente todos somos conscientes de la situación que nos afecta. El propio gobierno vasco se ve afectado para este ejercicio de 2013 con 1.200 millones de euros menos como ingresos previsibles en lo que tiene que ser el dibujo del proyecto de presupuestos. Pero no solamente es el gobierno vasco, esto afecta en el reparto también a todas las administraciones, las diputaciones, los ayuntamientos. Y no es el punto de la fiscalidad un punto que ahora surja como voluntad del Partido Nacionalista Vasco o del Lehendakari en este caso. Yo siempre he defendido el ámbito competencial, el que corresponde a las Juntas Generales de los Territorios, a las diputaciones, pero en todo caso sí creo que los partidos políticos, y en mi caso el partido al que represento como Lehendakari también está dispuesto a abordar esta reflexión, que no castigue a las personas, sino que analice el conjunto de la política fiscal, el conjunto de una necesaria reforma del sistema tributario en el objetivo de generar economía y, por lo tanto, consecuentemente también generar empleo, no castigando a las personas, siendo muy conscientes de que estamos en una comunidad con un descenso, con una edad en la población, en la población piramidal, con cada vez mayor expectativa de vida, con un descenso en las tasas de natalidad, con un, por lo tanto, mayor requerimiento de las personas mayores de prestación de servicios sociales que hay que financiar en su sostenibilidad, que esto nos va a llevar a una senda también de cara al año 2025 que hay que analizar
de cuál es la tasa de reposición de la natalidad y las políticas sociales que hemos de ofrecer y cómo se financia todo esto desde la administración tanto general de la comunidad autónoma, del gobierno vasco, como también de las diputaciones y los ayuntamientos, y que esto necesita una reflexión en profundidad en todas las figuras impositivas, no en una al albur de las circunstancias pensando a corto plazo, no, tenemos que pensar a medio y largo plazo. Les recuerdo a todos ustedes que estamos entrevistando aquí en Radio Nacional de España, en el día menos pensado, a Íñigo Urkullu, lehendakari, presidente del Gobierno vasco. Cambiamos de momento de asunto. ¿Cuál es su valoración ante el amplio respaldo que ha dado el Parlamento catalán a la declaración soberanista? Pues la que no cabe más que en un demócrata como creo que todos los que decimos serlo debemos ejercitarlo, y es la del respeto a lo que haya sido la voluntad expresada en el Parlamento de Cataluña en el día de ayer, y además expresada con la mayoría como se expresó ayer. Yo creo que si uno toma en consideración lo que es el ámbito institucional y el respeto al mismo, tiene que ser consecuente también con el respeto a lo que la voluntad mayoritaria reflejada en ese Parlamento haya decidido en una votación como la de ayer. Lo mismo hemos exigido en cuantas decisiones el Parlamento vasco en el pasado haya adoptado también en orden a estas y a cualquier otra materia. Está con nosotros en esta tertulia Marcelino Blanes, director del área de Nacional de Radio Nacional de España. Buenos días, Marcelino. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Urkullu. Buenos días, Egunon. Bueno, hablando de Cataluña, precisamente quería hablar yo también de soberanismo y de identidad. EH Bildu le ha propuesto un pacto nacional para responder al gobierno central, pero la pregunta más directa es, ¿qué es ser español para usted? Bueno, no sé qué tiene que ver lo primero con lo segundo. No sé qué es ser español para mí. Yo soy vasco y no puedo responder por qué ser español cuando yo soy vasco y me siento solamente vasco, y con absoluto respeto a quien se sienta de otra manera. En el País Vasco, en la comunidad autónoma del País Vasco, tenemos diversos sentimientos de identidad, sentimientos de pertenencia. Yo lo respeto todo, desde quien se sienta solamente español, desde quien se sienta más español que vasco, como también de quien se sienta tan vasco como español, o más vasco que español, o solamente vasco, que es como me siento yo. José María Brunet. Sí, yo la verdad es que veo el inicio de legislatura, bueno, Gunón, buenos días, señor Urkullu, con una cierta envidia, le iba a decir, ¿no? En el País Vasco, yo creo que empiezan ustedes con un tono vital distinto del que, por ejemplo, en Cataluña, que se citaba la votación de ayer. Siento que se haya llevado usted al señor Erkoreka, porque creo que fue un excelente portavoz aquí y una persona muy cabal, ¿no? Lo demostró en todas sus intervenciones, pero bueno, por eso se lo ha llevado usted, supongo. Mi pregunta es si ha tenido usted ocasión de hablar con Artur Mas en los últimos meses. Si nos puede usted revelar un poco, pues, qué confidencias se hayan podido hacer. No le diré eso de ahora que no nos escucha nadie, porque nos escucha muchísima gente, pero estamos en confianza. Yo creo que, bueno, si usted nos pudiera comentar un poco, lo digo también, perdone, lehendakari, a la luz de la propia experiencia del PNV, el plan Ibarretxe, en fin, las tensiones que ustedes vivieron en otras épocas, y viendo que ahora parecen haber reencontrado un buen camino, incluso esta perspectiva de su entrevista con el señor Rajoy, pues caramba, la última que tuvo Artur Mas con el señor Rajoy, ya ve usted cuántos platos rotos, de manera que, no sé, ¿han tenido usted ocasión de compartir experiencias? No digo darle consejos, porque no sería un papel, en fin, que yo le pidiera que hiciera, pero compartir experiencias. Sí, lo tuvimos ocasión de hacerlo, y además fue publicado, es público, a finales del mes de septiembre del año pasado. Posteriormente no he tenido ocasión de tener una relación cara a cara físicamente con él, pero sí por teléfono, de cómo se iban desarrollando los acontecimientos, tanto en campaña electoral vasca como en campaña electoral catalana, y después de las elecciones y antes de la elección tanto de él como presidente de la Generalitat, como en mi caso, como el lehendakari. Hemos tenido ocasión de hablar por teléfono, pero bueno, siempre analizamos lo que es la realidad de cada una de las dos comunidades, y desde la matización de que son dos hechos nacionales, sí, pero con realidades diferentes, y que cada una pues tiene un camino por recorrer con las circunstancias que le afectan propiamente a cada una de las comunidades autónomas dentro del Estado español, dentro de un Estado español que tiene que ser consciente, los partidos políticos de ámbito estatal por lo menos lo tienen que ser, de que 35 años después de la aprobación de la Constitución española en referéndum, y tantos años
casi de estatutos de autonomía en base a hechos nacionales diferenciados reconocidos en la propia Constitución, pues no ha sido un encaje suficiente el de los hechos nacionales que son el catalán y el vasco en el modelo de Estado que han construido entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Esto lo dice hasta ya ahora mismo el propio secretario general del Partido Socialista Obrero Español a estas alturas. Bueno, de esto es de lo que hablamos permanentemente Artur Mas y yo, pero insisto, desde lo que son las circunstancias diferentes que nos afectan a cada uno y en el camino y el recorrido que cada uno tiene que hacer. Usted conoce a nuestra compañera Esther Esteban, a nuestra tertuliana Esther Esteban, que está en Radio Nacional de España en Toledo. Precisamente el domingo pasado veíamos una entrevista que le hacían al diario El Mundo. Esther, buenos días. Lehendakari, muy buenos días. Buenos días, y además tengo que reconocer el gesto de haber venido hasta Jurianea a hacer la entrevista. Era una cuestión de promesa, ¿verdad? Yo creo que era una promesa, ¿o no? Sí, bueno, yo contaba en la entradilla que el día que ganó las elecciones al oír Lehendakari, entonces estaba en la oposición, tuvimos muchas ocasiones de entrevistarle. Yo conté que le llamé, le escribí porque nos mensajeamos diciéndole que la próxima, un poco antes de saber que había ganado las elecciones, ¿dónde se la haría? Y me dijo que si ganaba las elecciones, la próxima se la haría en Ajurianea y sería de las primeras periodistas. Y hay que decir que es un hombre de palabra, nuestro invitado, porque así fue, ¿no? Se agradece. Fue un día estupendo, Lehendakari. Y yo le quería preguntar, porque evidentemente usted ha dejado claro todo ese tiempo que su prioridad es el tema económico, sí, y no tanto el tema identitario, ¿no? Pero hablando de ese cambio de modelo al que usted aludía hace un momento, de modelo de Estado, le voy a hacer una pregunta que le hice el domingo, pero que puede ser interesante para nuestros oyentes, ¿no? Porque usted es consciente de que si vamos a un Estado federal puro, como está planteando el Partido Socialista en estos momentos, el cupo y el concierto vasco no tendrían validez, porque si fuéramos un Estado federal se haría tabla rasa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un debate teórico interesante, pero que en la práctica ha habido también una práctica por parte del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español de federalización del Estado español de las comunidades autónomas de régimen común y intentando igualar en sus competencias en buena medida a las comunidades históricas como la catalana y la vasca. Por eso es por lo que a mí este debate teórico pues me parece muy bien, pero el planteamiento de federalización o de federalismo puro, así entendido, pues no es que sea compartido por mí como nacionalista perteneciente a una nación y a un hecho nacional reconocido por la propia Constitución de manera diferente al resto de comunidades autónomas, salvo la catalana. En este punto lo que creo que hay que insistir es que tenemos unos derechos históricos que están reconocidos y amparados por la propia Constitución, que el propio Estatuto de Autonomía de Gernika tiene también su disposición en relación a las potencialidades de modificación del propio Estatuto de Autonomía, que esto es una ley orgánica, que en este sentido, y en relación a una pregunta anterior, también yo invitaría a los tertulianos que analicen lo que decía, por ejemplo, el Pacto de Ajurianea de pacificación y de normalización, del que se han cumplido ahora 25 años, y de lo que han sido los diversos planes que se han puesto encima de la mesa, siempre desde la voluntad de acuerdo, y esto es lo que yo quiero subrayar también, la voluntad de acuerdo que tengo como Lehendakari ya en estos momentos de alcanzar un acuerdo entre todas las sensibilidades políticas para la definición de ese estatus de autogobierno y que sea respetado en el Estado español. Íñigo Urkullu, Lehendakari, presidente del Gobierno vasco. Con las cifras del desempleo sobre la mesa, Íñigo Urkullu asegura que es la principal preocupación de su gobierno. Dice que su primer objetivo es la reactivación de la economía y elaborar un plan de choque contra el paro. Esencial para esto, apunta, que el crédito llegue a las pymes y a los ciudadanos. Sobre la declaración soberanista aprobada ayer en el Parlamento catalán, señala que como demócrata la respeta, cree que hay que ser consecuentes. Precisamente, mirando a Cataluña y al País Vasco, cree que son dos hechos nacionales con realidades distintas y dos caminos diferentes por recorrer. En lo personal, él nos ha dejado claro que se siente vasco, que es vasco, pero que respeta el resto de sentimientos que se producen en su comunidad. Nos ha señalado también que la semana que viene se reúne con Rajoy y que le desea plantear los ejes de actuación fundamentales de su gobierno. Hablar también de la situación económica, del ámbito de paz en el País Vasco y del estatus de autogobierno.
Bob Marley, Rey del Reggae, para terminar esta conversación. ¿Por algo en especial, señor Urkullu? Bueno, es una canción, Redemption Song, que habla, bueno, sí, de la liberación de África, pero yo creo que tiene un mensaje también más profundo en lo personal, que es la liberación personal, ¿no? La liberación de ataduras, de condicionantes anteriores, pensar en el momento y pensar que estamos en cada momento teniendo que atender las circunstancias que requieren también tener flexibilidad, y para eso hay que ser libres. Nos encantaría, me encantaría, los que hacemos este programa el día menos pensado, hacer cuando en febrero, en marzo, cuando usted lo considere, un programa desde el País Vasco, y que nuestra próxima entrevista sea precisamente allí, Lehendakari, si a usted le parece bien. Están ustedes invitados desde ya. Ha sido un placer como siempre, señor Urkullu, Íñigo Urkullu, Lehendakari, presidente del Gobierno vasco. Muy buenos días. Igualmente, que tengan todos buen día.